¿Qué tal? Sean bienvenidos a este tu noticiero matutino. Yo soy Roberto Carlos Herrera Cruz y hoy voy a hacer su noticiero. El día de hoy, 6 de septiembre del 2035, tocaremos un tema un poquito polémico que es la Guerra Fría y el mundo bipolar. Para introducirnos en este tema, les voy a presentar los dos tipos de gobiernos, el socialista comunista. Este es un sistema económico que se basa en conceptos e ideas contrarias al capitalismo, que el capitalismo se enfoca que es una empresa privada y el individualismo. El gobierno social capitalista se refiere a los países que durante la Guerra Fría se alinean con Estados Unidos en contra de la Unión Soviética, mientras que el comunismo se, de las ganancias individuales se sacrifica un beneficio con el bien de la sociedad en colectivo. El capitalismo es un sistema económico y social basado en el que los medios de producción deben de ser propiedad privada y el capital sirve como principal fuente de generación de riquezas. La política de Estados Unidos y la URSS. La ruptura de estas llegó en 1997 y por esto resurgía la desconfianza de 1917 en la guerra rusa. Estados Unidos apoyó a las fuerzas zaristas para expulsar a los bolcheviques del poder. Eh, Ante el tema de las ideas socialistas y comunistas se extienden en Europa de posguerra. Estados Unidos presentó en 1947 el Plan Marshall, que pretendía apoyar a la reconstrucción de Europa Oriental para frenar a la URSS. ¿Ok? ¿Esto a qué se refiere? Que ellos querían expulsar a los bolcheviques del poder y con esto presentaron el Plan Marshall, que era para reconstruir Europa. Pero el Plan Marshall no solamente servía para eso, servía para que al reconstruir Europa, Europa les comprara más y fueran sus principales clientes, por así decir, su principal fuente de ganancias. Ok, los países no alineados. ¿Qué son los países no alineados? A diferencia de los países capitalistas o de los países socialistas, los países no alineados son una agrupación de estados conformados durante la Guerra Fría, el conflicto geopolítico e ideológico mundial de la segunda mitad del siglo XX, que se manifestaron en el enfrentamiento indirecto entre la URSS y Estados Unidos. O sea, ¿a qué me refiero? Los países no alineados son los que no estaban ni del lado ni capitalista ni socialista y no apoyaban a ninguno de estos. Literal, ellos eran una comunidad que no apoyaban a ninguno de los dos y no estaban de acuerdo con sus ideas. Eh, Ma- Mahatma Gandhi. ¿Quién fue Mahatma Gandhi? Él fue un dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta. O sea que él no atacaba, él no disparaba, él no, ¿qué será? Él no ofendía a nadie, ¿ok? Además de ser pacifista y político, él era un pensador y abogado indecista indio. Él recibió el Rabindranath y el nombre de Mahatma, ¿ok? Y con él también viene Nelson Mandela. ¿Quién fue Nelson Mandela? Él fue un activista contra el aparte político y filántropo sudafricano que presidió el gobierno de su país de 1994 a 1999. Fue el primer mandatario negro. Él encabezó el poder ejecutivo y el primero en resaltar elegido por su sufragio universal en su país. O sea, él daba unas conferencias con las que el gobierno no estaba de acuerdo. Entonces el gobierno lo encerró y como no estuvo de acuerdo, él salió de la cárcel porque él ya tenía cadena perpetua. Él en cuanto salió de la cárcel tomó el mandato de África siendo el primer presidente negro. La descolonización de África, Asia y América. La descolonización ha sido un fenómeno muy extraordinario de importancia que afectó a más de la mitad de la superficie de la Tierra y a más de la mitad de la población. Pero la independencia de los antiguos territorios coloniales no han supuesto el fin de sus problemas. El proceso de descolonización ha sido uno de los más largos y uno de los más grandes territoriales, teniendo así guerras, éxodos y ha sido uno de los acontecimientos más sangrientos de la historia.
O sea, mientras la descolonización hubo muchísimos asesinatos de políticos, civiles, am, ¿qué será? También muchos padres, muchos obreros, muchos trabajadores, gente con familia, hijos, papá, mamá, con empresas multimillonarias, pero la descolonización hizo que ellos murieran tanto en África, Asia y América. Después de eso seguimos en la crisis de los misiles. Este fue un conflicto entre Estados Unidos y la URSS y Cuba. Este sucedió en 1962. Inició con el descubrimiento de rampas en misiles en Cuba. Ok, estos eran misiles soviéticos. Esto inició el 15 de octubre de 1962 y se extendió hasta el anuncio de su desmantelación y traslado fuera del continente americano el 28 de octubre, siendo una de las mayores crisis de guerra, ya que esto hubiera podido desatar una guerra nuclear si estas no se hubieran desmantelado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no estaba de acuerdo que la URSS pusiera sus misiles en Cuba porque esto pudo haber desatado una guerra, ya que era un conflicto no bélico porque al final nunca se declaró la guerra. Okay. Después de eso seguimos con la perestroika y glasnost. Este fue un proceso para acelerar la economía y el tránsito de las repúblicas socialistas soviéticas hacia la democracia y las economías libres del mercado. En 1987 la perestroika fue implementada en un intento por salvar a la URSS en una grave crisis económica e intentó impulsar el desarrollo de un país sumido en la burocracia y la corrupción. Entonces, ¿a qué nos referimos? Este intentó sacar a la URSS de la burocracia, de la corrupción, intentó potenciar sus traslados de mercancías, su economía, intentó mejorarlo, pero al final esto tuvo muchísimas consecuencias como asesinatos, eh, que cuando este plan se dio de alta, subieron salarios y a la hora de subir salarios se creó una inflación. ¿Por qué? Porque al haber mucho dinero se tiene que subir el precio de las cosas para crear un equilibrio. Con esto se viene el fin de la Guerra Fría. El 31 de julio de 1991, Bush y Horvath firmaron en Moscú el Tratado START I de reducción de armas. Este fue un acuerdo que rápidamente se superó al año siguiente, el 16 de julio de 1992, por la firma de Bush y el nuevo líder ruso Yeltsin del Tratado START II. Aportaron importantes reducciones en sus arsenales nucleares. O sea, estos tratos fueron para reducir su armamento y con esto literal terminó la Guerra Fría. Tras un proceso enorme, la URSS y Estados Unidos pusieron fin al largo enfrentamiento que había eh, transcurrido años atrás con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ok, con eso viene la desagrarización. Se refiere a las colonias experimentadas por las estructuras agrarias dentro del proceso de globalización. Este se utiliza para definir al mismo tiempo estructurar el comportamiento de la población rural. O sea, eso los ayudaba a potenciarse y a saber que estaba bien y que no estaba mal. La modernización, este es un proceso socioeconómico de industrialización y beneficiación a diferencia de la modernidad o el modernismo, ya que este siempre estaba a futuro o por venir, cuyo fin es llegar a la modernidad. O sea, este buscaba potenciar tanto tecnológicamente como monetariamente, como en sus pensamientos. Ellos buscaban ser mejores y tener lo mejor para México. Ok, ¿y esto en qué nos sirvió? Porque esos temas nos sirven para reflexionar sobre cómo avanzamos tanto políticamente y socialmente, como también cómo ha cambiado el pensamiento y cómo los conflictos han marcado el mundo, porque esto se le llama historia. Esto ha hecho muchos desastres, también ha unido a las sociedades y ha ayudado a arreglar problemas mundiales que pudieron haber terminado con la destrucción del mundo. Esto nos ha ayudado a ser una mejor sociedad y también recordando todo esto es muy triste por las bajas, por las ciudades destruidas, por las sociedades rotas o destrozadas, ya que hicieron que la URSS se separara,
socialismo también se separara. Muchas cosas sucedieron durante todos estos temas. Hubieron decenas de millones de bajas, muchísimos asesinatos, y eso nos pone a pensar que sin esto no estaríamos en este lugar. O sea, digamos, si eso no hubiera pasado ahorita, nosotros podríamos ser esclavos, podríamos estar en una sociedad capitalista, en una sociedad comunista, y no quiero saber qué pudo haber pasado. Y con eso terminamos nuestro noticiero del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharlo y que tengan una linda noche.